buenos días. Bienvenidos al ciclo de webinars gratuitos 2020 de la UTIC. Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, miembros de universidades, colegas, directivos, funcionarios, docentes y alumnos de la UTIC. Este evento es organizado por la Universidad Tecnológica Intercontinental a través del Vicerrectorado de Vinculación, declarado de interés institucional mediante la Resolución 35/2020 del Consejo Superior Universitario de la UTIC. Tiene como objetivo fortalecer las funciones sustantivas, la internacionalización, la responsabilidad social, entre otros, con el fin de intercambiar ideas, experiencias y conocimientos, de manera a estimular la capacitación y la actualización permanente de todos los miembros de la comunidad educativa local e internacional. En esta cuarta conferencia del ciclo de webinars de la UTIC damos paso a la ponencia El mundo post-pandemia. ¿Cómo será la gestión institucional después del COVID-19? A cargo del doctor Hugo René Gorgone, a quien presentamos a continuación. Es ingeniero electromecánico, máster en gestión universitaria, tiene un doctorado en educación, coordinador del Centro de Desarrollo Regional de los Reyunos de la UTN, la Universidad de Ezeiza de Argentina, miembro del Comité de Honor de los Coloquios Internacionales de Gestión Universitaria, ha participado en varios congresos como conferencista, también es investigador, entre otras actividades. Doctor Hugo René Gorgone, muy buenos días. Buenos días, Lautaro, y buenos días a toda la comunidad que participa de este evento. La verdad que es un gran placer. Creo que corresponde en primer lugar saludar a un gran amigo que es el rector Hugo Ferreira González, con quien hemos participado frecuentemente en muchos eventos y es un gran trabajador y luchador de la educación superior. Y por supuesto recién cortábamos con Raúl Salinas, con quien me une por sobre todas las cosas el afecto, pero también esta cuestión de reconocer en Raúl un enorme trabajador en todos los aspectos y fundamentalmente en el plano que le toca últimamente, que es el de la vinculación, cuestión que hace muy bien y creo que a él le corresponde seguramente el mayor de los méritos en la organización de este tipo de ciclos. Recién comentábamos en off, y se debe notar, en realidad, producto de la pandemia y de los condicionamientos, estoy trabajando en una habitación de mi casa transformada en oficina, pero creo que le debe pasar a muchos, así que no sorprenda ni la escenografía, ni el modo en que nos manejamos, esto corresponde a estos días. Y de alguna manera también, esto es la convocatoria a esta pequeña conversación que estamos iniciando. Entonces, corresponde la felicitación por este webinar. Es muy bueno decir algún detalle vinculado a los webinars, para empezar coloquialmente. El año pasado en el mundo se realizaron 627.000 webinars, que movilizaron unos 8,5 millones de personas el año 2019. Todos los datos indican que este año va a ser mucho más potente el uso de esta herramienta, y esto está medido por una organización que es ClickMeeting, que se encarga, en esta época en que medimos todo, se encarga de medir también cuántos son los usuarios. Y la verdad que es una herramienta fenomenal que nos ha servido, en principio, para trabajar de modo remoto, con una herramienta muy fácil y fundamentalmente muy económica. Acá no hacen falta salas, ni hacen falta traslados, ni catering, ni transporte, ni montar una escenografía potente. Por otro lado, esto permite en el mundo a veces de las empresas o en el mundo de las instituciones para la gestión vincularnos permanentemente con el grupo de trabajo, con los colaboradores, lo cual potencia esta herramienta. Y finalmente, hay una serie enorme de cursos de formación, de actualización, de seminarios que se van haciendo con este tipo de herramientas. Yo confieso que a veces nos sorprendemos porque terminamos de ser usuarios de una que aparece otra y es mejor y es más potente y tiene otros elementos que permiten ayudar. También es bueno
refrescar que esta medición de los ciclos webinars en todo el mundo, contaba estos más de 600.000 realizados en el año 2019, han permitido verificar que hay una duración ideal por la cual las personas estamos con atención sobre un webinar. Indican que después de 50, 53 minutos, las personas empiezan a descolgarse de los webinars, producto de un montón de razones, pero fundamentalmente porque parece que es el ciclo de agotamiento de las personas frente a la pantalla, donde los niveles de interacción son relativamente más bajos que cuando trabajamos en la presencialidad. Así que vamos a intentar ser meticulosos con esta meta y tratar de que esto dure no más de los 50 minutos en total, que está medido en que las personas efectivamente terminan cansándose de esto, ¿no? Lo que nos proponíamos era revisar un poco. Estamos en un mundo con una pandemia, es una situación extraña, es particular, es distinta, nos sorprendió a todos y nos encuentra viendo cómo nos acomodamos a esta realidad y cómo en realidad hacemos una serie de actividades para la que no estábamos preparados. El propio confinamiento depende del país y del lugar, pero en líneas generales el mundo está recluido y en todo caso en algunos lugares recién están saliendo de esta reclusión. Pero bueno, es un aprendizaje como sociedad global que estamos realizando. Yo me hago una pregunta fundamental. Este año 2020, ¿lo vamos a considerar un año perdido? Es un año que podemos decir, bueno, la gente está desde el mes de marzo, en algunos lugares de febrero en el mundo, en Latinoamérica desde marzo en adelante, en muchos casos sin realizar actividades, en otros casos, los sectores de la producción, sobre todo, trabajando a ritmos menores de productividad. En la educación, creo que todos nos hemos reconvertido y hacemos, en principio, lo que podemos para que este no sea un año perdido. Pero también yo creo que es bueno plantearse si en verdad no puede ser un año de aprendizaje, donde francamente como sociedad global y como personas individualmente, nos dispongamos a transformar esto que es un gran conflicto, evidentemente. Estar dentro de una pandemia es un problema, y está claro, pero también es un gran reto de la humanidad. Y podemos aprender y tomar lecciones que hasta nos dio la historia vinculada a algunas pandemias. Mire, yo recordaba que una de las pandemias que hubo por nuestra región y que impactó fuertemente fue el cólera en el año 1865, entre el 65 y el 70 del siglo de 1800. Y coincidió esa pandemia, que mató muchísima gente en Brasil, en Paraguay, en Argentina, coincidió con el desarrollo de la Guerra de la Triple Alianza. Estaba la Guerra de la Triple Alianza, Argentina, la República del Uruguay y Brasil en guerra con el Paraguay. En el medio la pandemia del cólera, que se cobraba vida de los soldados y de las personas en donde se desarrollaba la batalla, además de los conflictos propios de cualquier guerra. Y yo creo que esa pandemia, ese gran desastre que hizo el cólera, condicionó hasta el resultado de esa guerra y seguramente lo que pasó de allí para adelante. Uno dice, bueno, ¿por qué revisamos un evento histórico? Porque en algún momento esto que estamos haciendo el 2020 y el COVID, en algún momento va a ser también un resultado histórico y lo analizaremos con el paso del tiempo. En la guerra de la Triple Alianza, sumada al cólera, quien comandaba esa guerra del lado de los aliados era el general Mitre de Argentina, un general que, si bien fue a la guerra, tenía vocación de que se cortara rápido, porque tenía su país con un montón de problemas y con guerra civil y además el cólera, y quería terminar rápido. Y por otro lado estaba el duque de Caxias,
que en realidad tenía una opinión absolutamente distinta. El duque de Caxias, la historia recoge una frase como que la guerra en el Paraguay tenía que durar hasta matar hasta el último feto en el vientre de las mujeres paraguayas. Mientras transcurre esta guerra, en el año 1868, se muere el vicepresidente de la Argentina, que era Marcos Paz, que estaba a cargo de la presidencia, y Mitre tiene que volver a la Argentina a conducir el país. Y la conducción militar queda en manos de quien no tenía vocación de que terminara, sino de que fuera una guerra de exterminio. ¿Qué quiero decir con esto? Lección de esa etapa histórica. En realidad, un fenómeno pandémico condicionó la evolución de una guerra, que no me pongo a hacer otro análisis, pero digo, efectivamente pasaron cuestiones asociadas a una pandemia que condicionaron nuestra evolución como región y particularmente condicionó el destino del propio Paraguay. Digo, va a pasar el tiempo y seguramente vamos a revisar este año que acá decimos tiene que ser de aprendizaje, porque también están pasando cosas a escala global en paralelo con la pandemia. Esto que esta especie de nueva guerra comercial que se desata en un escenario de pandemia entre Estados Unidos y Trump y el gobierno chino, en realidad es una guerra que comercialmente nos va a afectar hasta nosotros. Pero el gran reto es esto que se desarrolla en el medio de un fenómeno pandémico, probablemente pueda ser que nos sirva en principio de aprendizaje, pero además para tomar beneficio de un conflicto que no nos compete ni lo desarrollamos, pero que sí va a impactar sobre nuestras comunidades. Miren, yo intento sintetizar con este título. Vamos a pasar del COVID-19, que es en realidad es el nombre de esta bacteria, que tantas complicaciones nos trae, y vamos a denominarla en un gesto positivo el Convida 20. Vamos a pasar a que esto sea un escenario de vida y no de los conflictos que trae justamente una pandemia. El nuevo mundo que se va a configurar, porque creo que esto va a impactar, yo lo planteo como el resultado de 5 S's. Scope, que es el alcance, hasta dónde va a haber nuevos desarrolladores que permitan trabajar creativamente sobre nuevos escenarios y nuevos alcances. Va a haber smart, que es inteligencia en inglés, ¿no? El término inteligente. Va a haber seguramente tecnología, innovación y creatividad aplicada a trabajar en este nuevo escenario, de tal manera que podamos apropiarnos de un nuevo escalón de este escenario para posicionarnos como sociedades. La otra cuestión está vinculada a la sustentabilidad. Y todos estamos contestes que el mundo como está y el mundo como evoluciona con los niveles de consumo que tiene, algunos teóricos que han conseguido proyectarlo dice es un destino realmente trágico. Solamente puede terminar mal si seguimos con estos niveles de consumo. Y si seguimos con nuestros hábitos de consumo. De hecho, las Naciones Unidas ha establecido los objetivos para el desarrollo sustentable, en el que creemos que hay que trabajar y mucho, sustentabilidad. La otra cuestión es la seguridad, la creación de áreas seguras en el mundo. Y acá después me voy a referir más adelante. Yo creo que el Paraguay tiene una oportunidad significativa porque el mundo está mirando por qué en escenarios de pandemia con niveles de catástrofe, el Paraguay en particular es un área que ha conseguido niveles de seguridad para preservar la vida humana que no han conseguido otros que a priori están más desarrollados. Y por último, ¿cómo nos damos escalabilidad? Cómo en un escenario con vida 2020, los desarrolladores, la tecnología, la innovación, la creación de áreas seguras en un marco de sustentabilidad también permite que nos demos escala, trabajando para estas cuestiones los trabajos del futuro y la creación de hubs de innovación, espacios en donde practiquemos la innovación. En realidad yo conseguí rescatarlo, lo había perdido
en el tiempo, pero había un psicólogo que fue Maslow, que en realidad había generado una teoría psicológica humanista, y decía que las necesidades humanas forman parte de una pirámide, donde lo fisiológico está más abajo, en los escalones inferiores, y en la medida que uno va resolviendo estas cuestiones, crece en esta pirámide, y la parte superior es la que refleja aquellas cuestiones con las que uno, resuelta lo inferior, comienza a tener más capacidad para desarrollarse. Abraham Maslow, en 1943, escribe una teoría sobre la motivación humana, y él dice que la motivación humana para ser creadores está respaldada por las necesidades de las personas. Y él dice, hay un escalón inferior, primero tengo que alimentarme, primero están mis seguridades físicas, cómo conservo mi propiedad, mi familia, cuestiones de seguridad, después cómo tengo sentido de afiliación, a qué sector social pertenezco, dónde tengo afectos, cómo es mi vida en la intimidad, y de allí para adelante, en la escala superior, aparecen los factores de reconocimiento, cómo me genero condiciones de respeto, cómo veo que los demás forman identidad con lo que yo hago. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con estos días, porque en realidad esta cuestión del COVID ha hecho que nosotros, como personas, hemos vuelto a reflexionar sobre el escalón inferior, el hecho de estar por allí privados de ejercitar nuestro trabajo, privados de movernos, de hacer actividad física, de ver cómo conservamos salud. En realidad lo que entramos a valorar es cómo mis cuestiones más básicas están en juego, y en realidad me las puso en juego esta bacteria y esta pandemia. Y hay factores de reflexión nuevos que no teníamos tan solo un rato antes de que esta pandemia apareciera. Así que es una especie de rescate de algunas necesidades humanas que, como tantas cosas, las valoramos cuando efectivamente se ponen en tensión. Creo que vamos a ir a unos modelos de sociedades y de espacios y de territorios que van a estar identificados como modelos COVID-free, ¿no? Libres del COVID. Ahí hay algunos trabajos del mundo empresario fundamentalmente que están viendo, por ejemplo, en las cadenas de la logística, que han sido terriblemente afectadas en los últimos tiempos, pero que en algunos planos debió seguir funcionando, porque la provisión de bienes básicos, insumos, alimentos, por ejemplo, medicamentos, no se cortó en el mundo. Hay sectores en el mundo que están parados literalmente, están estáticos hace más de 3 meses, pero que sin embargo las condiciones de vida siguen funcionando, la gente se sigue alimentando, sigue teniendo alimentos, sigue teniendo energía, y esto, está resuelto bajo algunos condicionantes, pero en la cadena de la logística, por ejemplo, se nota muy claramente esta cuestión de tener espacios seguros de COVID. Y esto creo que va a ser un enorme capital del cara al futuro. ¿Cómo identificar aquellos territorios que no han tenido COVID de modo letal o muy letal y que sin embargo han sabido generar condiciones para preservarse? Creo que ahí va a aparecer una cuestión de la inteligencia aplicada a la gestión. En nuestro título decía, ¿cómo vamos a gestionar nuestras instituciones después que pase el COVID? Creo que va a haber nuevas realidades y que va a haber economías adaptadas a nuevas realidades. A ver, si a mí me preguntaran hoy si tengo ganas de viajar a Nueva York, yo le diría, tal vez sea el último lugar que decida ir, con los parámetros que existen de letalidad de esta pandemia. Por lo menos me voy a tomar un buen tiempo. Seguramente muchos de ustedes no vendrán a Buenos Aires, en el que felizmente no estoy, pero yo tampoco iría a Buenos Aires en estos días, porque la verdad es que hay una nueva realidad y hay una posibilidad de que se genere una nueva economía adaptada a esta realidad. Vamos a tener que hacer algunas prácticas innovadoras. Por allí, en el plano, por ejemplo, de la gestión, nosotros tenemos
o hemos hecho algunas cuestiones, hemos aprendido a gestionar de un modo que no lo hacíamos hace solo 3 meses atrás. Y nos vamos adaptando, algunos con más facilidad, otros con mayor dificultad, pero en realidad hacemos prácticas innovadoras en términos de economía de gestión, de vínculo con la gestión. Y esto es francamente porque pasó un fenómeno que no lo teníamos computado y que nos alteró totalmente nuestra agenda. Hay un ejercicio que veo que por ahí algunos hacen, que es revisar la agenda que cada uno de nosotros teníamos armada para el primer semestre del año y contrastarla con la que hemos hecho. La verdad es que nuestras agendas se desarmaron y salvo algunas prácticas de teletrabajo o de trabajo a distancia o de gestión aplicada con herramientas, ha costado mucho adaptarse a nuevas realidades. Pero sí ha habido prácticas innovadoras. De hecho, se dio muy claramente, por ejemplo, en la gestión, la gestión de la educación, en donde instituciones enteras que no tenían modos de trabajar bajo este tipo de prácticas, en realidad hubo un aprendizaje rapidísimo y hay instituciones enteras que siguieron trabajando sobre la base de la virtualidad. Claro que hay diferencias, que los escenarios no son iguales, que los modos de tener conectividad no son para todos igual, que no todas las personas están preparadas, pero que al mismo tiempo se consiguieron llevar adelante actividades. Y de hecho, cuando decíamos, ¿este es un año perdido o un año distinto? Claramente es un año distinto, no perdido. Hemos hecho otras cosas y hemos aprendido otras cosas. Y para algunos ha sido un año fantástico. Por ejemplo, en el plano de el crecimiento de Amazon fue espectacular. Y uno podría decir, bueno, es un gigante comercial, hay uno solo en el mundo. No, no es el único. Amazon creció de manera enorme, pero también crecieron otros soportes, algunos a escala local, los vemos en nuestros propios países, que desarrollaron sus mecanismos de gestión aplicados a las compras online. En el mundo del cine y del entretenimiento, la expansión de Netflix es enorme, ya casi no la pueden medir en términos de crecimiento y también en términos patrimoniales. Las empresas han crecido patrimonialmente producto de que desarrollan actividades que antes no hacían. Y en el mundo de la educación, claramente Zoom es un soporte, también hay otras herramientas, pero creo la que más se desarrolló es Zoom, que multiplica por decenas de miles el uso de esta aplicación. Es decir, si debiéramos ponerle título, hay claramente una aceleración del proceso de migración digital. En un momento, muchos de nosotros, yo mismo confieso, creíamos que el proceso de migración digital en las personas adultos mayores o personas de adolescencia extendida no iba a llegar o se iban a resistir. Y sin embargo, hoy la migración digital no reconoce generaciones, funciona para todos igual. Y por último, en esta inteligencia aplicada a la gestión, creo que tiene que haber metas de satisfacción que puedan aplicarse al final de los procesos. Nosotros estamos bastante acostumbrados a que sea la industria o sea el comercio en escala el que analice los procesos y al final vea los niveles de satisfacción. Y en realidad, por ejemplo, en el plano de la educación, al final del proceso deberíamos medir con nuestros estudiantes si efectivamente están satisfechos con lo que lograron. Tal como hace la industria que vende bienes y consultan, por ejemplo, la industria automotriz, usted compra un auto nuevo y un mes después, o 2 o 6, consultan sobre la utilidad, la calidad, el estilo de uso y si efectivamente está satisfecho. Evaluar nivel de satisfacción al fin de los procesos es inteligencia aplicada a la gestión. Y esto tenemos que hacerlo también claramente en nuestras instituciones de educación superior. Van a aparecer además, creo que aceleradamente, nuevos yacimientos de empleo. Hay una discusión interesante en estos días que es muchas comunidades en donde vivimos a veces y en donde las instituciones, las universidades por allí practican modos de vinculación y hay una gran tentación a seguir desarrollando parques industriales con los modelos de producción industrial de claramente hace por lo menos un siglo atrás.
y francamente los nuevos empleos vienen con otro perfil, tienen otro nivel de expectativa, aquellos que buscan nuevos empleos o que los generan, y esta cuestión de nuevos emprendedores que se ocupan de estar muy atentos a la realidad para ver cómo generan nuevas condiciones emprendedoras y estas a su vez replican en empleo. Me parece que hay que tener foco aplicado allí y trabajar desde nuestras instituciones para ver cómo desde la gestión podemos abastecer estos nuevos yacimientos de empleo. Tengo la impresión de que Paraguay ya aparece en el radar del mundo. Yo he notado por otras fuentes de información que llama mucho la atención cómo ha manejado este tema de la pandemia. También sé que hay mucha discusión interna y de hecho en todos los países hay una enorme discusión, un enorme debate sobre cómo manejar algo que claramente es desconocido y que impacta en un montón de frentes, ¿no? Impacta en lo económico, pero también impacta en la salud de las personas, en las expectativas, en los modelos de desarrollo, porque en muchos lugares nos venimos a enterar que, por ejemplo, no teníamos los mejores sistemas de salud, los mejores sistemas, o no teníamos un modo de resguardo de nuestros adultos mayores, o no teníamos escuelas preparadas para eventualidades de este tipo. Entonces creo que van a aparecer zonas económicas especiales en el mundo y el Paraguay es una de estas, claramente es una de estas. Yo creo que Paraguay tiene que aparecer y tiene que venderse como un país libre de COVID. No digo, esto no significa decir, porque de hecho no hay en el mundo, ejemplo, un país que no tuvo un solo caso de COVID. Digo, es un país que tuvo un enorme control sobre esta pandemia y que no tuvo niveles de letalidad. Si yo no tengo malas cifras, todavía hay en Paraguay solo 11 fallecimientos, lamentables, por cierto, como todo fallecimiento, pero comparados en escala, aún con los países vecinos, francamente es un número insignificante. 11 fallecimientos en Paraguay es la mitad de los que fallecen por día en la Argentina solo en accidentes de tránsito. En Argentina mueren 25 personas por día en accidentes de tránsito. Y en realidad no se para el mundo y nadie decide recluir en su casa a las personas porque circular por la calle tiene infinito más riesgo de letalidad que una pandemia como esta. Pero creo que Paraguay va a tener esta posibilidad y va a tener que venderse claramente como un país que está libre de COVID y que esto es un capital. Y además porque creo que Paraguay tiene la abundancia de los factores principales, que así como decíamos en la pirámide de Maslow, las personas rescatamos la base de esa pirámide, las cosas más elementales también aparecieron como elementos fundamentales en el mundo global, los factores principales. Y estos se llaman agua dulce y potable en escala, energía disponible y abundante, alimentos a disposición. Estos factores que uno los reconoce a veces cuando aparece la ausencia o la dificultad, pero está claro que esto despertó el interés de todo el mundo para valorarlo como factores principales por los que una comunidad, en este caso un país, se puede posicionar en el mundo. ¿Y hay nuevas condiciones? Sí. Si algo hemos notado en esta verdaderamente primera pandemia global, ¿ha habido pandemias en el mundo? Sí. Casi todas han estado focalizadas a un territorio, a veces a un continente. Esta fue global y en tiempo real. Factores extraños para nuestra conducta, pero bueno, nos ha permitido trabajar bajo condiciones distintas. Y acá el multiculturalismo va a aparecer como un factor importante. En realidad, algo de escala microscópica nos ha enseñado, entre otras cosas, pero creo que es la fundamental, que es cuál es la vulnerabilidad del ser humano visto como especie. Y que no hay país, por más rico, desarrollado, evolucionado del mundo, que pueda sustraerse a veces a cuestiones de este tipo. La otra cuestión es, en estas nuevas condiciones, es que en la medida en que se extiende la vida humana y felizmente se extiende en mejores condiciones, solo hay que comparar
que en la década del 40 la media de vida en el mundo de expectativa, para alguien que nacía en la década del 40, no me estoy yendo tan atrás, 80 años para atrás, no superaba los 60 años. Y hoy estamos en condiciones de decir que en todo el mundo hay una media que está orillando los 80 años. ¿Qué significa esto? Que las personas tenemos 20 años más para hacer más cosas. Y esto también significa que en un mismo ambiente de trabajo va a haber personas de 20 años, pero de 40, 50 y tal vez de 60, 70. Multigeneraciones compartiendo ambientes de trabajo. Las cadenas de valor van a tomar una significación distinta. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a tener cadenas de valor en general cerradas y de escasa escala, y en este último tiempo nos damos cuenta que en la cadena de valor del consumo global, si es que esto puede ser catalogado cadena, hace falta todo el mundo y hace falta jerarquías distintas que pongamos en cada nivel, en cada eslabón de esa cadena. Pero si de algo nos hemos dado cuenta en líneas generales, y algún párrafo decíamos antes, si nosotros mantenemos el nivel de consumo y los estilos de consumo que la humanidad tiene, claramente va al colapso. A los humanos nos cuesta mucho hablar en términos largos y a veces creemos que 10 años o 20, que es lo que en nuestra vida es un gran impacto, en realidad para el planeta es insignificante. Pero con este nivel de agotamiento que le estamos poniendo es mucho tiempo. Cuando decimos el planeta respira, nos hemos dado cuenta que algo tan elemental, tan microscópico como una bacteria, cuando tuvimos que parar el mundo, nos dimos cuenta que el planeta tenía problemas. Esta imagen que habla de la zona industrializada de Italia, en base al dióxido de nitrógeno que afecta a la atmósfera, con diferencia de solo 2 meses, tuvo, esto es enero versus marzo, 31 de enero y 15 de marzo del 2020, fíjense cómo el planeta acomodó su realidad producto de que la humanidad tuvo que parar su disparada y loca carrera consumista que tiene en estos tiempos. El planeta volvió a respirar. Por eso en ese punto yo quiero detenerme y plantear que tenemos que trabajar con mucho más fortaleza sobre los objetivos del desarrollo sostenible que de algún modo plantean las Naciones Unidas. Cuando decíamos antes, tenemos que acondicionar los territorios, generar condiciones nuevas, y el Paraguay puede servir para esto y mucho. También es hacerlo de acuerdo a estos objetivos que plantea el desarrollo sostenible. Vamos mal si vamos como vamos. Yo no me canso de repetir cada vez que puedo que algo mal debemos estar haciendo para que Groenlandia, que siempre fue una enorme masa de hielo, estemos extrayendo arena hoy porque no queda hielo, y en Dubái, que es un enorme desierto arenero y caliente, haya pistas de esquí de hielo artificial con un consumo de energía brutal. Algún humorista diría, estamos locos. Esto no va por buen camino. Pero los territorios se pueden acondicionar. Esto es un ejemplo de lo que hace al desarrollo sostenible, pero también en otros aspectos. Medellín, por ejemplo, de nuestro vecino país, hace solo 30 años era catalogado el lugar más inseguro del planeta y morían centenares de personas por mes producto del narcotráfico. Hoy no solo no están estos números, sino que además acondicionaron el territorio, resolvieron un problema y es uno de los centros de innovación más importantes que tiene el mundo. Viene de este escenario complejo, pero acondicionó el territorio y pasó a otro mejor. Los objetivos del desarrollo, los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, los tiene planteado Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el desarrollo, con sus 17 objetivos y 169 metas. ¿Por qué reflexionamos sobre esto y en esta condición? Porque creo que hay que aprovecharse del espacio reflexivo que nos da el COVID y la pandemia para decir, vamos a la construcción de escenarios en donde
pueda haber sostenibilidad humana. Y entonces, me parece que allí aparecen los elementos fundamentales que plantean estos objetivos para el desarrollo, que en realidad están edificados, estos 17, vuelvo un chiquitito para atrás, están edificados sobre 3 pilares fundamentales. Uno es el crecimiento económico, el otro es la inclusión social y el tercero es la cuestión medioambiental. Fíjense que esos 3 pilares, crecimiento económico, inclusión social y medio ambiente, son las 3 cuestiones que puso en evidencia la pandemia. En realidad, tenemos conflictos de desarrollo económico, porque el mundo está parado y hay países en los que genera muchísimo daño. El más desarrollado del mundo, que puede ser Estados Unidos, pero también comunidades con menos niveles de desarrollo como las nuestras, que tienen conflicto económico. La inclusión social no es lo mismo sostener la condición de la pandemia para los sectores de ingresos medios y medios altos que para los sectores de muy bajos o escasos ingresos. Y por último, la cuestión medioambiental, la que veíamos en la imagen anterior, en donde el mundo y el planeta respiró. Por eso creo que vamos a un escenario que le podríamos llamar de gestión enfocada, ¿no? ¿En dónde enfocar la gestión? Primero, los objetivos del desarrollo sustentable. El objetivo 2030 que plantea Naciones Unidas, me parece que en cada una de nuestras acciones tenemos que aferrarnos cada vez más para ver cómo cada gesto que hagamos y cada elemento de gestión lo apuntamos a estos objetivos. La otra cuestión importante es que creo que la gestión, sobre todo en el plano de la educación, no puede ser ejecutada más de modo doméstico, de modo, no sé si la palabra justa es vulgar, pero es más bien improvisación. Tiene que haber alta formación para la gestión. Creo que la UTIC está haciendo mucho con esto. Creo que tiene cuadros formados y que se preocupa, de hecho me ha tocado participar, se preocupa para que sus cuadros de gestión tengan cada vez más alta formación. La otra cuestión importante es, tenemos que adaptarnos a criterios flexibles y adaptativos. Si para algo sirvió el COVID en estos días fue para que aquellas instituciones que tenían mayor flexibilidad y capacidad de adaptación reaccionaron y, por ejemplo, no perdieron días de clase, ni sus grupos de investigación dejaron de trabajar, ni algunos elementos de vinculación social productiva dejaron de ejecutarse con algunas limitaciones que a veces impone el poder superior, pero han tenido criterios de adaptación. La otra cuestión es que creo que hay que observar con muchísimo detenimiento lo que podríamos llamar que se viene un fenómeno de georrelocalización. Durante los años de la última revolución en China, se verificó una relocalización de las estructuras productivas que llevaron a que muchas empresas de Europa y fundamentalmente de Estados Unidos terminaran localizándose en esos espacios. Pero da toda la impresión de que hay una especie de nueva ruta de la seda, ¿no? Esta vieja parábola basada en un hecho real, que fue el circuito de la seda que venía para Europa, me parece que en términos industriales va a haber georrelocalización y va a haber que estar atento para capturar factores de esta localización nueva en términos de producción, que puede permitir que muchos de nuestros países tomen tajada de esto. Decíamos antes, en todo caso, lo repito, vinculado a la gestión, creo que la migración digital tiene que ser un elemento de enfoque de la gestión y aprovechar este esfuerzo forzado que generó la pandemia, valga la redundancia, que hizo que mucha gente migrara para efectivamente trabajar en este aspecto. Y por último, ir a soluciones simples. ¿El mundo es complejo? Sí, es complejo, pero tenemos que aplicar soluciones compatibles con niveles de simpleza. En esto yo traigo siempre a colación, tal vez alguno la conozca y en realidad tiene mucho de mito, pero también de realidad, cuando Estados Unidos larga su campaña de conquista de la Luna en la década del 60, en 1969, una cuestión muy simple que apareció era los astronautas que iban en viaje tenían que tener un modo de escribir y en ausencia de gravedad, los bolígrafos comunes no escriben. Entonces desarrollaron, hubo un especialista
de apellido Fisher, Paul Fisher, que desarrolló una lapicera y que el mito dice que a Estados Unidos le costó más de $1 millón desarrollar algo con materiales especiales, con presión en base a nitrógeno. Bueno, era fantástico. Estados Unidos estaba en competencia con Rusia, que había resuelto ese problema de cómo escribían los astronautas mientras estaban en vuelo. Recordemos que no había computadora todavía. Y lo habían resuelto del modo más simple. Un lápiz de grafito, escribían en cualquier papel. O sea, uno había gastado para un mundo complejo, que era un mundo que pretendía ir al exterior y anotar lo que allí pasaba, había gastado una fortuna en resolver un problema que otros lo habían resuelto de un modo simple con un lápiz de mina de grafito que usamos cuando vamos, o usábamos cuando íbamos a la escuela básica o primaria. Entonces, la gestión creo que tiene que tener estos enfoques en líneas generales para finalmente ver cómo, en términos estratégicos, planifica su manera de evolucionar. A mí me parece que si la gestión toma estos 6, 7 elementos fundamentales que tienen que ser la gran enseñanza que deja esta pandemia, este COVID, creo que podemos pasar a esto que decíamos del COVID-19 al con vida, porque con vida estamos 20, y disponernos a gestionar con otros enfoques, pero con precisión en esos enfoques. A mí particularmente me parece que son estos enunciados allí, seguramente podrá haber más, pero que es la manera en que podemos tomar enseñanza de esto tan trágico que es esta pandemia global, pero de la que van a emerger algunos con mayor fortaleza que otros. Y esto, en todo caso, es lo que pretendía dejar como mensaje, y como decía en un momento, como está harto estudiado esto del manejo de los webinars, no hay que pasar de los 50 minutos y andamos con un poquito más de 45, así que esto es lo que tenía para decirle. Finalmente, como siempre, y estas cosas terminan, después de la pandemia habrá sol. Pero a partir de allí tenemos que enfocar nuestro esfuerzo para construir mejores sociedades desde donde nos toque actuar. A veces es un rol de gestión en el vértice de la pirámide y a veces nos toca desde la base de la pirámide, pero desde todo lugar que nos toque actuar podemos construir una sociedad mejor. Así que muchísimas gracias y este era mi mensaje y mi vínculo para quien crea prudente tener contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Quedo naturalmente atento si hay alguna pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Hugo René Gorgone. Vamos a mirar un poquito aquí. Desde ya, muchísimas gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Hay varios directivos, funcionarios, docentes y alumnos de la UTIC que están enviando mensajes, reportándose que están viendo el webinar del día de hoy. Entre ellos queremos dar lectura a algunos de los mismos. En primer lugar, el doctor Domingo Pedroso dice: buenos días a todos, exitosa conferencia, doctor Gorgone, y a los participantes de un significativo aprendizaje compartido en este contexto distinto y desafiante. Saludos cordiales. También Víctor Molinas: brillante disertante, agradecido doctor por compartir tus conocimientos, entre otros. Y después hay muchísima gente que estuvo participando de este webinar también. A continuación, la UTIC quiere hacerle entrega de un certificado de reconocimiento. Para el efecto, quería compartir esto en la pantalla. Pedirle también, doctor, correcto, dejar de compartir el material, pero de igual manera se va a visualizar. Sí. Entonces, la Universidad Tecnológica Intercontinental otorga el certificado de agradecimiento al doctor Hugo René Gorgone por su disertación en el webinar El mundo post-pandemia, cómo será la gestión institucional después del COVID-19, organizado por la Vicerrectoría de Vinculación, llevado a cabo dentro del marco del ciclo de webinars gratuitos 2020, el día lunes 15 de junio del corriente. Firman al pie el licenciado Raúl Salinas,
vicerrector de vinculación, el doctor Ricardo Benítez, vicerrector de investigación científica y tecnológica, y el profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Entonces, certificado de reconocimiento para el doctor Hugo Gorgones, a quien agradecemos por esta brillante conferencia que acaba de realizar, y ya lo liberamos, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido siempre un placer y a disposición como siempre. Muy bien, muchas gracias, doctor. Seguidamente queremos dar lectura de la siguiente conferencia, próximo webinar que vamos a tener en este mismo lugar. Liderazgo estratégico universitario en la gestión de crisis, a cargo del doctor Luciano Rodríguez Marcelino, de Brasil, que es director general de Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica Particular de Loja, que será el próximo lunes 22 de junio a las 10 horas de Paraguay. También, obviamente, es declarado de interés institucional. También tenemos otra conferencia confirmada, que sería el próximo 29 de junio, a cargo del doctor Roberto Fonseca Peris, de Paraguay, problemas intercarcelarios, un antes y un después del COVID-19. Además de eso, tenemos otras conferencias también que ya están confirmadas y vamos a estar dando publicidad de los mismos en el transcurso de estos días. Desde ya, muchísimas gracias por la atención y nos reencontramos el próximo lunes 22 de junio a las 10 horas puntualmente. Hasta luego.